Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por la oportunidad, Señor, de estar aquí en tu casa de oración. En esta hora que vamos a abrir tu palabra, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para que sea Él quien nos guíe, quien nos dirija, que abra nuestro entendimiento, que podamos prestar atención a tu palabra y, Señor, que la podamos atesorar, la podamos practicar en nuestras vidas y compartirla con aquellos que no te conocen. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos por Jesús nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. El tema de esta mañana lleva por título, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nosotros hemos leído un pasaje en Hechos del capítulo 16, del 25 al 31, pero vamos a centrarnos exclusivamente con el versículo 31, el del 30, perdón, donde dice allí la respuesta que le da Pablo al carcelero de Filipo. Pablo estaba predicando, si ustedes leen la historia de ese capítulo, que comienza en el versículo 10 por allí en adelante, Pablo estaba predicando con sus discípulos, que estaba Silas, y había una vidente, una chica que tenía, digamos, la capacidad de adivinar. Pero obviamente que esa vidente no venía de Dios, venía de parte de las tinieblas. Y entonces en un momento dado Pablo la reprende al espíritu que poseía a esa muchacha, y los representantes de esa muchacha se enojaron porque ellos estaban haciendo negocio. Ellos ofrecían el trabajo que hacía la muchacha de adivinar a los demás y los demás pagaban. Y ahora, viéndose que se les arruinó el negocio, lo que hicieron fue denunciar a Pablo y a Silas y lo metieron en la cárcel. Y allí estaba Pablo y Silas cantando, alabando al Señor, y de pronto hubo un terremoto, imagínense, un terremoto milagroso. Porque ese terremoto hizo un milagro. Así que no era un terremoto, era un milagro de Dios. Porque abrió las puertas de las cárceles y ellos estaban atados con cepo, o sea, los pies estaban agarrados con metal o con madera que no podían caminar. Y los cepos fueron abiertos también. ¿Qué terremoto hace eso? Obviamente que eso no fue un terremoto, sino eso fue un milagro de Dios. Y el carcelero, al ver que estaban las celdas abiertas, él sabía que lo que le tocaba, si los presos se escapaban, lo que le tocaba era la muerte. Por eso él sacó la espada para matarse, para suicidarse. Y Pablo le dijo, no lo hagas, aquí estamos todos. No nos hemos ido. Y fue entonces que el carcelero de Filipo le hace esta pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y saben, esa pregunta no solamente la encontramos ahí, la encontramos en otros pasajes de las Escrituras, por ejemplo, en Mateo 19, 16. En Mateo 19, 16 está el joven rico que se acerca a Jesús y le dice a Jesús, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Esa pregunta, hermanos, de ¿qué debo hacer para ser salvo? A veces nosotros mismos nos preguntamos, ¿qué debemos hacer nosotros para asegurarnos que vamos a ser salvos? Y hoy vamos a estudiar esa parte. Nosotros a veces damos por sentados muchas cosas. Leemos un poco la Biblia y creemos que ya lo sabemos todo. Y a veces no nos planteamos
exactamente qué es lo que hay que hacer en vida para que nosotros podamos alcanzar salvación en Cristo Jesús. No lo planteamos. Y hay cristianos que son de otras denominaciones que ni siquiera se preguntan eso. Entonces, sí, hay que hacer algo. Ahora, fíjese que la pregunta está hecha por alguien que no era religioso, era el carcelero de Filipo, no era judío, no conocía de las Escrituras. Y la pregunta está formulada que pareciera que nosotros haciendo algo por nosotros mismos, independientemente de Dios, alcanzamos salvación. No, hermano, no es así. ¿Quién salva, quién es? Cristo Jesús es el que salva. Ahora, Cristo espera que nosotros hagamos algo. Entonces, hoy vamos a ver de ese algo que nosotros tenemos que hacer para poder alcanzar salvación. A veces, en la Biblia hay muchas listas. Por ejemplo, si nosotros leemos lo que dice Apocalipsis 21, versículo 8, y dice allí, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si leemos Apocalipsis 22:15, que es más o menos similar, dice, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y uno dice, bueno, yo no pertenezco a este tipo de personas. Yo no estoy en esta lista, por lo tanto yo estoy salvo. No es tan fácil, hermano. No es tan fácil. Y les quiero aclarar aquí, cuando dice más los perros estarán fuera, no se trata que una vez un hermano me preguntó, entonces las mascotas que nosotros tenemos no van a ir al cielo. No van a haber mascotas en el cielo. Hermano, cuando dice perros no se está refiriendo a animalitos ni a mascotas. Se está refiriendo a los perversos en el orden sexual. Muy bien, entonces, nosotros, como no estamos en la lista, pensamos que ya lo tenemos todo resuelto, que al no estar en esa lista nosotros ya somos salvos. No somos borrachos, no somos, como dice aquí, idólatras, no somos hechiceros, no somos homicidas. Estamos salvos. No es así. Primero vamos a entender de qué vamos a ser salvos, porque una vez a una persona yo le estaba hablando de Cristo, le estaba hablando de la Biblia y yo le dije, para que tú seas salvo. Y me dice, ¿salvo de qué? ¿Y de qué tengo que ser salvo yo? No sabía de qué que tenía que ser salvo. Y a lo mejor hay alguien que no sabe de qué tiene que ser salvo. Y vamos a leer aquí unos versículos para nosotros estar claros de qué tenemos que ser salvados. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos. Vamos a leer otra vez Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y finalmente Romanos 6:23, que ustedes lo conocen, donde dice, porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Entonces, ¿de qué tenemos que ser nosotros salvados? Del pecado. ¿Y nosotros por nosotros mismos podemos limpiarnos de pecado? No, hermanos, necesitamos de un Salvador. ¿Y quién será ese Salvador? Cristo Jesús. Cristo Jesús es quien nos puede a nosotros salvar. Él es nuestro Salvador. Así que nosotros, a partir de estos minutos, vamos a identificar cuáles son los requisitos
establecidos por Dios y que están en la palabra de Dios, necesario que todo ser humano cumpla esos requisitos para poder alcanzar salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, vamos a comenzar con el versículo, con el punto número 1. El punto número 1 es oír. Oír. La persona, el cristiano que quiera ser salvo, tiene que empezar oyendo. ¿Oyendo qué cosa? La palabra de Dios. Y eso vamos a confirmarlo con los versículos que vamos a leer a continuación. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice lo siguiente. En él, es decir, en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ve? Allí enfatiza que el oír la palabra de verdad, el oír la palabra de Dios. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Y entonces esas palabras son: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. En el mismo capítulo de Hechos, capítulo 2 y versículo 37, aquí los que estaban escuchando a Pedro, porque es la predicación de Pedro en este pasaje, al oír esto, los que estaban escuchando a Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? Entonces, el oír es muy importante. De hecho, hay una bendición para el que oye la palabra de Dios y que la encontramos allí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, donde dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjese que aquí le agrega un detalle más al oír, y es el leer. Cuando usted lee, si lo lee en voz alta, usted se está oyendo a sí mismo. Pero si usted lo lee en silencio, en su mente está oyendo lo que está leyendo. ¿Lo ha analizado de esa manera usted? Va a ver que en la mente está oyendo lo que usted lee. Las palabras que va leyendo le resuenan aquí en la mente. Es decir, que leer es una forma de oír también. No es que solamente usted se va a reducir a que otro lea y usted escucha. No, usted puede también leer y se va a escuchar a sí mismo. Así que el leer, el oír la palabra de Dios, incluye leer la palabra de Dios. Ese es el primer punto que debe hacer la persona para alcanzar salvación. Segundo punto, creer. Y creer es tener confianza en lo que está leyendo. Es ejercer fe. Eso es creer. Entonces vamos a leer otros versículos donde confirma que el segundo punto es creer. Primero es oír, luego creer. Romanos 10:17. Dice lo siguiente: así que la fe es por el oír. ¿Se da cuenta cómo viene la fe? Oír, tiene que oír la palabra de Dios. ¿Y el oír qué cosa? Por la palabra de Dios. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. También podemos leer el mismo versículo diciendo lo siguiente: por gracia soy salvo por medio de creer
en la palabra de Dios. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O lo podríamos leer de la siguiente manera. Por gracia soy salvo por medio de tener la confianza en Dios, de tener la confianza en la palabra de Dios. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Así que el creer es lo mismo que tener fe, que ejercer la fe. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otro versículo nos confirma lo que estamos hablando? Juan 3:16. ¿Conocen ese versículo de Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que creyere en Cristo, a todo aquel que creyere en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ve? Aquí está el creer, es muy importante. Oír de la palabra de Dios y luego creer, tener confianza, ejercer la fe de que lo que Dios dice es verdad. Y entonces uno camina seguro, toma las decisiones con plena seguridad, porque es Dios quien está hablando. Otro versículo, Juan 20:31. Pero estas señales, las señales que Cristo está haciendo en los versículos anteriores, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El mismo versículo que leímos anteriormente de Efesios 1:13 tiene el oír y el creer. Vamos a leerlo de nuevo. Efesios 1:13 dice, en él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ve, ahí está el creer, y en él, y fuisteis entonces sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí es muy importante enfatizar que después que el pecador haya oído y haya creído en la palabra de Dios, viene entonces el Espíritu Santo a hacer algo maravilloso. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Le pone un sello o una señal de pertenencia a esa persona. Entonces, el nuevo creyente no anda solo ahora, es propiedad de Dios. ¿Qué les parece? Es el sello que le pone el Espíritu Santo, es un sello de pertenencia, que lo ven los ángeles y obviamente lo ve Dios, de que esa persona que empezó oyendo la palabra de Dios y luego creyendo en la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo le pone el sello y ahora esa persona es propiedad de Dios. Pertenece a Dios, pertenece a la iglesia de Dios, pertenece al pueblo de Dios. Y dice que ese sello va a permanecer años tras año en el creyente y según Efesios 4:30 dice que ese sello es hasta el día de la redención. ¿Y cuál es ese día? ¿Cuál es el día de la redención? Bueno, el día de la redención es cuando en el juicio investigador que se lleva a cabo en el cielo y que se está llevando a cabo en estos momentos en el cielo, se abren los libros de esa persona para que Jesús, como nuestro juez y nuestro abogado, determine si esa persona va a ser salva por toda la eternidad o va a engrosar las filas de los perdidos. Jesús es el que va a analizar los pasos que dio la persona, si los dio correctamente, si escuchó, ejerció la fe, creyó en él, creyó en su sacrificio, creyó en su palabra, creyó en sus mandamientos y siguió así caminando año tras año. Entonces el Señor Jesús es que le va a poner después, al final, un segundo sello, el sello de confirmación. Pero cuando empieza el ser humano
oyendo y luego creyendo, recibe el primer sello del Espíritu Santo que lo hace perteneciente al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, pertenece a Dios, es propiedad de Dios. Pero ese sello no salva. Entonces hay que ver ahora cómo se desarrolla ese cristiano a lo largo de los años. Por eso al final, cuando la persona baja al descanso o cuando Cristo ya está próximo a venir, Él hace un examen de la persona en el cielo, en el juicio investigador, que comenzó en el 1844, según la profecía de Daniel 8:14. La profecía de Daniel 8:14 dice hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Bueno, esa profecía terminó, profecía de tiempo, terminó en el año 1844, según todos los cálculos matemáticos que se pueden realizar con prueba bíblica. Y entonces, a partir de allí comenzó el juicio en el cielo. Comenzó el juicio con los muertos. Y entonces, ese sello que pone el Espíritu Santo va a permanecer en la persona hasta ese día, el día en que los libros en el juicio se abren para el día de la redención. Es lo que estaba aclarando de lo que dice Efesios 4:30. Bueno, si ya se entendió este punto, el creer, el ejercer la fe, vamos a pasar al tercer punto que debe el humano realizar en su vida para poder alcanzar salvación. Acuérdese que la pregunta del carcelero, ¿cuál fue? ¿Qué debo hacer para poder ser salvo, no? Entonces, ya dijimos, oír la palabra de Dios, leer, escudriñar las escrituras, estudiarla. La otra es creer en esa palabra y ejercer la fe. Tener confianza, no poner en duda la palabra de Dios. Si Dios dice una cosa, pues créalo porque Dios lo dijo. Yo conozco cristianos que dice, yo creo en Dios, pero cuando le digo que Cristo va a venir a esta tierra a buscar a su pueblo, no lo cree. Entonces, cree algunas cosas y otras no. No es posible. No tiene confianza completa en la palabra de Dios. Tiene que tener confianza total y completa en la palabra de Dios. El tercer paso en este cantidad de requisitos que Dios establece en su palabra es el reconocimiento de que uno es pecador y el arrepentimiento. Yo reconozco que soy pecador, que yo en un tiempo viví lejos de Dios, a mí no me importaba Dios, no me importaba su palabra, no me importaba la iglesia y hacía lo que se me daba la gana en mi vida. Y yo me sentía bien. Pero cuando reconozco que soy pecador y que he estado violando la ley de Dios, entonces viene en mí un arrepentimiento. Y yo digo, pero mira en qué error estaba yo. La vida de perdido que yo llevaba, lejos de Dios, haciendo cualquier cosa, creyendo que estaba bien todo y no, estaba mal, porque estaba yendo contra Dios y contra el prójimo también. Porque cuando uno está lejos de Dios, el primero en la lista, ¿quién es? Yo. Y el segundo en la lista, ¿quién es? Yo. Y el tercero en la lista, yo también. ¿Ve? Entonces, uno lleva una vida completamente apartada de Dios. Así que tiene que haber un reconocimiento y tiene que haber un arrepentimiento. Y vamos a leer allí unos versículos para fundamentar este punto, que se encuentra, el primero se encuentra en Lucas 18:13, donde dice, allí en este versículo de Lucas, vamos a ponerle el contexto. Aquí hay dos personajes que fueron al templo a orar. Está el escriba, que era un doctor en la ley, el escriba, y estaba el publicano, que era una persona del pueblo. Y el escriba comienza a orar y decirle a Dios lo bueno que era. Fíjate tú, mira, yo hago esto, Señor, mira que yo no soy como este que está aquí, como yo soy lo mejor. Hago esto aquí, esto allá, doy los diezmos, ayuno, vengo todos los días aquí al templo. Yo no soy como ese publicano que está ahí, esa gente que está ahí.
En cambio, el publicano dice allí el versículo 18, más el publicano de lejos, no se quería ni siquiera acercar, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Él estaba reconociendo que él era pecador. ¿El fariseo estaba reconociendo que él era pecador? No, él estaba diciéndole a Dios que él era una maravilla, que era lo mejor de persona. No estaba reconociendo que él era pecador, y él es pecador también, porque todos somos pecadores. Y entonces, el único que estaba reconociendo realmente que era pecador era el publicano. Vamos a ver otros dos versículos que se encuentran en Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahora viene la respuesta de Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que el punto 3 es reconocimiento de que uno es pecador y arrepentimiento. Hechos 3:19, vamos a leer un versículo más, que dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. 3 elementos, 3 requisitos importantes en la vida de toda persona que quiera alcanzar salvación. Primero comience oyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Luego creyendo que es palabra de Dios. No es que no es palabra, es que está escrito por seres humanos. Sí, está escrito por seres humanos, pero es palabra de Dios. Eso es diferente. Es la palabra de Dios que Dios inspiró a esa persona, no a cualquier persona, a esa persona. Dios la escogió, Dios la preparó y Dios la inspiró. Entonces esa persona ahora escribe lo que Dios le dice. Eso es palabra de Dios. Cuando entonces la persona cree, reconocer que uno es pecador, que uno no se la sabe toda, que uno no ya se compró el cielo, sino que uno tiene ese virus, que es el virus del pecado. Y por lo tanto, necesitamos de un Salvador que nos quite ese virus. Y el único que puede hacer eso es Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso tenemos que ir a Él. Así que es oír, es creer, es reconocer y arrepentirse. Ahora viene el punto 4, confesión y conversión. Vamos a leer allí Lucas 12:8, capítulo 12, versículo 8. Dice lo siguiente, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres y también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Es decir, que tú debes confesar que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es nuestro Señor en tu vida. Lo debes confesar. Y obviamente cuando tú confiesas, vas a actuar en armonía con esa confesión. Vamos a leer Hechos capítulo 8, versículos 36 y 37. Aquí estamos en la historia del el etíope que se iba a Etiopía, a su país, y que estaba leyendo las escrituras y no las entendía, y el Espíritu Santo manda a Felipe para que Felipe le enseñe las escrituras al etíope. Y entonces aquí el etíope dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces fue bautizado.
Vamos a leer otro pasaje. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que hay que confesar que realmente tú crees que Cristo es el Hijo de Dios, que Dios lo levantó de los muertos, que resucitó al tercer día, que Él va a venir en majestad y gloria y que Él quiere salvarte. Cuando tú lo confiesas así, entonces tú vas a tener la confianza de confesar tus pecados a Dios en el nombre de Cristo. Porque acá el Señor nunca jamás nos dijo en su palabra que nosotros tenemos que ir a otro pecador, a otro ser humano, hombre, para confesar nuestros pecados. No, hermanos. La Biblia dice que tú tienes que ir a Dios directamente en el nombre de Cristo. No puedes ir solo. En tu nombre no puedes ir. Tienes que ir en el nombre de Jesucristo. Entonces nosotros podemos confesar con toda confianza nuestros pecados al Señor. Y ahí vamos a leer un versículo que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Quién es fiel? ¿Quién es Él? Ese Él es Cristo. Cristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a leer otro. Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y con lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Un versículo más para terminar este punto. Hechos 3:19. Vamos a leer la segunda, una partecita. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, el punto 4 es confesión y conversión. La conversión se manifiesta en un cambio radical en la forma de pensar, en la forma de hablar, en la forma de actuar del nuevo creyente. El cambio se produce lentamente, paulatinamente. Es la obra que el Espíritu Santo hace en la persona. Después que la selló, el Espíritu Santo comienza a hacer su obra en forma imperceptible, pero acuérdese que cuando nosotros somos movidos a hablar de cierta manera, mejor de lo que hacíamos antes, y hacer cosas buenas que no hacíamos antes, se cumple lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios que está actuando en nuestro corazón y nos mueve a hacer cosas buenas, a hablar bien, a expresarnos bien, a hablar con cariño y no hablar así con rencor y con odio y no, y con cosas negativas, no, hablar cosas positivas, hablar con cariño, hablar con amor, ayudar a las personas, tener más paciencia, porque el Señor tiene paciencia con nosotros. Mira la paciencia que tiene el Señor con nosotros.
Así que vamos a recopilar. Hemos visto 4 puntos, faltan todavía 3. Ya vamos a terminar, no se preocupe. El primero, ¿cuál era? Oír. El segundo, creer, ejercer la fe. El tercero, reconocimiento y arrepentimiento. El cuarto, confesión y conversión. El quinto, hermanos, es el bautismo. Hay que bautizarse. Cristo, previamente a su partida, cuando él ya se retiraba, después que resucitó al tercer día, estuvo 40 días aquí en la tierra y ascendió a los cielos. Pero antes de irse, él dejó instituido el sacramento del bautismo. Y eso lo encontramos allí en Mateo 28, del 19 al 20, donde él comienza diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, todas las cosas que están en la palabra de Dios. Y luego termina diciendo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16:16 nos dice también: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Es necesario el bautismo? Sí, es necesario el bautismo. El bautismo nosotros lo debemos entender que primero es como una muerte a la vida antigua, una muerte a la vida de pecado, a la vida de que estábamos viviendo lejos de Dios, en contra de Dios. Es una muerte a esa vida, pero también el bautismo incluye una resucitación, es decir, resucita la persona a una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso se simula la muerte sepultando a la persona en agua. Eso de echarle unas goticas de agua en la cabeza del bebé, eso no sirve. El bautismo bíblico no es así. Además, bautizar a un bebé no tiene sentido, porque el bautismo hay que tomar la decisión y pedir el bautismo. Un bebé, ¿qué sabe un bebé? No sabe nada. Así que ese bautismo no sirve, hermanos. Yo sé que la mayoría de ustedes fuimos bautizados así, porque yo también fui bautizado así. Que yo me acuerdo que me echaron agua a mí. ¿Qué voy a acordar? En absoluto. Pero yo fui luego bautizado como la Biblia nos manda en esta iglesia. Y comencé una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Ves? Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Simula la muerte a la vida antigua. Al salir del agua es como renace. Comienza de nuevo una vida espiritual. No es un cambio físico, es un cambio espiritual en la persona. Allí tenemos Romanos 6:4, que nos dice lo siguiente: porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Con quién es Él? Con Cristo. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ves? Es lo mismo que le pasó a Cristo, le pasa al verdadero creyente. Es sepultado en el agua, la vida antigua, la vida lejos de Dios, la vida pecaminosa. Pero Cristo se resucitó en gloria, entonces uno resucita a una vida nueva en Cristo Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las cosas
pecaminosas, las cosas antiguas, el mal carácter, el ser rencoroso, vengativo y cuánta lista de cosas feas hay, eso quedó todo atrás, sepultado en la muerte simbólica, en el agua. Y entonces ahora las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que para ser parte de la iglesia, Cristo puso ese requisito y se lo dijo claramente a Nicodemo cuando Nicodemo fue de noche a hablar con él. Eso está registrado en Juan capítulo 3, versículo 5, donde dice, respondió Jesús a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua, el bautismo, y de espíritu, porque cuando se bautiza el Espíritu Santo está allí, no puede entrar en el reino de los cielos. Ahí está clarito. Si tú no oyes la palabra de Dios, no crees, no te arrepientes, no te reconoces pecador y tampoco te bautiza, no entras en el reino de los cielos. ¿Quieres entrar en el reino de los cielos? Sigue estos 5 pasos que hemos estado hablando. Oír la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios, es decir, ejercer la fe, reconocer que eres pecador y arrepentirte de eso, confesar y convertir, o sea, confesar y comenzar una vida completamente diferente y dar el paso al bautismo. No porque la iglesia lo diga, no porque el pastor me lo pida, no porque los otros lo hicieron, no, hermanos, porque Dios lo ha establecido así. Dios lo estableció en su palabra. Si tú no naces de nuevo de agua y de espíritu, no vas a entrar al reino de los cielos. Esto lo dice Cristo Jesús en su palabra. Así que la palabra de Dios nos da testimonio de que después de bautizado, los nuevos conversos, como dice allí Hechos capítulo 2, versículo 47, los nuevos conversos continúan alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo de Dios. Y el Señor, como dice aquí, añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando una persona se bautiza, entonces es añadida a la iglesia y es contada por Dios de los que van a ser salvos. Pero hay que permanecer porque hay años que uno va a vivir por delante. Ok, ya hemos visto 5 puntos. Vamos a ver el sexto punto, que es muy importante. Y el sexto punto se llama santificación. Después de ser bautizado, el nuevo creyente entra en un proceso que dura, escuche bien, toda la vida. Si usted entró hoy en ese proceso, se bautizó hoy, tiene ahora todo el resto de su vida para entrar en este proceso, seguir el proceso de santificación. No es que usted voy a santificarme dentro de un año, no. A partir del momento que se bautizó, comienza el proceso de santificación. Y que dura toda la vida. La santificación no es algo que nosotros solos podamos hacerlo. No. Es un proceso que únicamente puede ser logrado a través de Cristo, a través de la fe en Cristo y por el poder del Espíritu Santo que obra en nuestros corazones. A través del Señor, a través del apóstol Pablo, el Señor nos dice lo siguiente, que nosotros tenemos que hacer un trabajo y debemos estar allí en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13.
a través del apóstol Pablo, Dios nos insta, nos invita a que estemos trabajando. Debemos estar ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No es que ya nos bautizamos y ya estamos listos para estar en el cielo. No, hermanos. Hay un proceso que tenemos que seguir, que es el proceso de santificación. El ser santo o la santificación es muy importante para Dios. Muy importante para Dios. Y Él nos invita en su palabra que nosotros seamos santos. Y allí tenemos un versículo que lo confirma. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Mire lo que dice este versículo. Sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Quien nos ha llamado a nosotros para ser parte de su pueblo es santo. Es Dios santo. Y Él quiere que nosotros seamos santos. No podemos estar ante un ser santo y nosotros ser cualquier otra cosa. No podemos. Tenemos que ser santos. Tenemos que estar igual que Él. Sed santo porque yo soy santo. El Señor nos aconseja en Hebreos capítulo 12, versículo 14, lo siguiente. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si nosotros no nos santificamos, no vamos a poder ver al Señor. Tenemos que procurar la santidad. Entonces, a lo mejor ustedes se preguntan, ¿cómo nosotros, siendo pecadores, lograremos ser santos? Bueno, ya vimos que el Espíritu Santo hace su trabajo en nuestro corazón, en nuestra mente. Así que tenemos que permitir que el Espíritu Santo siga obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, sin que haya en nosotros resistencia. Si nosotros comenzamos a argumentar con Dios y queremos irnos para el lado del pecado, y Dios y el Espíritu Santo te dice, no vayas para allá porque eso es pecado. Y decir, no, pero mira, un poquito, ¿qué va a ser? Un día. No, si comenzamos con eso, con el Espíritu Santo a negociar de esa manera, olvídese. El Espíritu Santo está hallando resistencia en nosotros. Nosotros tenemos que inmediatamente abandonar cuando el Espíritu Santo te dice, no hagas eso porque estás pecando. La santa palabra de Dios nos enseña cómo se logra la santificación. El apóstol Pablo escribió allí en Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 23. Dice lo siguiente, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Juan 17, 17. Mire lo que dice. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Imagínense que cuando ahora nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, estamos siendo santificados, hermanos. Y cada vez que usted abra la palabra de Dios con oración primero, orar primero antes de abrir las páginas sagradas, usted se está santificando, aunque lea un solo versículo. El Espíritu Santo le va a animar para seguir leyendo más, y si no entiende, pídale sabiduría a Dios, pídale a Dios, no entiendo esta parte, enséñame, Señor. Y el Señor le va a abrir su mente o le va a poner la persona que le va a explicar ese versículo. Por eso es necesario venir a la iglesia a estudiar la palabra de Dios. Venir en la tarde a la escuela bíblica para aprender de su palabra, para aprender de Dios. Entonces,
la verdad no es solo la palabra. La verdad es Dios. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también la verdad es su ley. Vamos a leer, por ejemplo, Salmos 119, 142, que dice lo siguiente. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Por eso los santos del Señor se distinguen al obedecer los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14, 12 lo dice con total claridad. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El cuarto mandamiento también nos dice, Éxodo 28, acuérdate del día sábado o el día de reposo para santificarlo. Cuando nosotros observamos el cuarto mandamiento, no estamos santificando. ¿Por qué? Porque Dios hizo santo el séptimo día de la semana. El sábado lo hizo santo desde la misma creación. Y cuando nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios y venimos a adorar a Dios en sábado, no estamos santificando. Acuérdese que Dios quiere que tú seas santo porque Dios es santo. Y entonces estos son los elementos que Dios está poniendo para que nosotros seamos santos. Así que en la medida que nosotros nos acerquemos más y más a Cristo Jesús, estudiando su palabra, orando por la guía del Espíritu Santo, entregando nuestras vidas a Él cada día, el Señor promete morar en nosotros, ayudándonos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. La vida de todo cristiano debe ser una vida de fe, una vida de victoria y una vida de gozo en el Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 3 y 4, nos dice lo siguiente. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y este es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Con fe nosotros vencemos al mundo, vencemos al pecado, vencemos a las bajas pasiones, porque vamos a salir más que victoriosos en Cristo Jesús. Último punto, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Mire los puntos que hemos analizado. Oír la palabra de Dios, creer o ejercer la fe, que es lo mismo. Reconocer que somos pecadores y arrepentirnos. Confesar a Dios que Cristo es el Señor y confesar nuestros pecados a Dios, por lo tanto, convertirnos al Señor. Luego viene el bautismo, morir a la vida antigua y renacer a una vida nueva en Cristo Jesús. Luego viene el proceso de santificación. Pero este elemento también es un requisito que Dios ha puesto, hacer la voluntad de Dios. Lo dice allí Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que, sin duda alguna, la mejor manera de descubrir cuál es la voluntad de Dios es estudiando y escudriñando las Escrituras. Romanos 12:2 nos dice lo siguiente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Vamos a leer Hebreos 10:7. En Hebreos 10:7 nosotros vamos a ver cómo siempre lo ha hecho el Señor Jesucristo, es ponerse Él primero como ejemplo. Y allí está. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Cristo vino a esta tierra a hacer la voluntad del Señor. Y si nosotros somos seguidores de Cristo, tenemos que hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Ve?
Entonces, vamos a seguir avanzando. Hacer la santa y bendita voluntad de Dios es vivir conforme a lo que Dios desea para nosotros. Y para conocer su voluntad, aparte de escudriñar las Escrituras, necesitamos mantener una relación cercana y estrecha con Dios por medio de la oración, buscar la dirección de lo alto, buscar a Dios en oración. En todo lugar, en toda circunstancia, en todo problema que usted tenga, busque de Dios en oración, estudie su palabra. También el Señor nos pide que demos testimonio, que las personas puedan ver en nosotros que hay un cambio, que somos diferentes, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Cristo Jesús mora en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ve? Entonces, de esa manera nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor. Como dice el primer y grande mandamiento, Mateo 22, versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Tenemos que amar a Dios, mantener una relación estrecha y profunda con el Señor, poniendo a Dios en primer lugar, no a nosotros, sino a Dios, no a otra cosa, el dinero o el trabajo o el deporte, en primer lugar a Dios y todas las demás cosas por añadidura. Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, procediendo de esta manera, en estos 7 pasos, vamos a repetirlo. Oír la palabra de Dios, creer y ejercer la fe en esa palabra, reconocer que somos pecadores y arrepentirnos. Confesar, punto 4, confesar y convertirnos. Punto 5, bautizarnos para pertenecer al pueblo de Dios. Punto 6, entrar en el proceso de santificación. Ya se explicó lo que es. Y punto 7, hacer la santa y divina voluntad del Señor. Entonces, llegado el momento de que los libros sean abiertos en el juicio en el cielo, el Señor va a poner el sello del Dios vivo en cada uno de nosotros. Y ese sello del Dios vivo es el segundo sello, es un sello de confirmación de que somos herederos del reino de los cielos, de que el Señor nos garantiza con ese sello que hemos alcanzado la salvación y la vida eterna, que vamos a vivir con Él por toda la eternidad. Termino leyendo este gran Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, 11. David le dice al Señor, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Que la bendición de Dios, del Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de nosotros. Es mi deseo y es mi oración. Vamos a ponernos en pie y vamos